Y cuenta una historia que un profesor llevó 2 plantas al salón de clases y se las presentó a sus alumnos. Ambas habían sido sembradas el mismo día. Ambas plantas habían sido sembradas con la misma tierra y bajo las mismas condiciones. Pero una de ellas estaba verde, estaba fuerte y estaba llena de vida. Y la otra estaba débil, seca y casi que muriéndose. Cuando los estudiantes preguntaron cuál era la diferencia, si habían sido sembradas al mismo tiempo en la misma tierra y casi todo por igual, el profesor le respondió: lo que pasa es que una recibió constantemente lo que necesitaba para crecer y la otra no. Ahí está la diferencia. Una recibió constantemente lo necesario para crecer, la otra no. ¿Y saben algo, hermanos? En el área espiritual de cada uno de nosotros ocurre exactamente lo mismo. Todos los creyentes en Cristo hemos sido lavados con la misma sangre, hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, hemos sido salvados por el mismo Salvador, pero no todos crecemos de la misma manera. Algunos, con el paso del tiempo, desarrollan una fe bien firme, bien fuerte. Desarrollan también una relación profunda con Dios y alcanzan la madurez espiritual. Pero otros, tristemente, aunque tienen el mismo Dios, aunque incluso asisten a la misma iglesia, han sido lavados sus pecados con la misma sangre, pasan los años y no experimentan cambios significativos, no crecen. Cristianos que no crecen. La diferencia no está en que Dios los ama más o los ama menos, porque Dios nos ama a todos por igual. La diferencia no está en que no, es que el poder del evangelio es más fuerte en esta persona que en esta otra. No, el evangelio tiene el mismo poder, gracias a Dios. La diferencia no está en que el Espíritu Santo obra más en unos que en otros. No. La diferencia está en el hecho de estar aprovechando lo que recibimos de Dios para crecer. Ahí es donde está el detalle. Si Dios nos da lo mismo a todos para que crezcamos, ¿por qué algunos no crecen igual que otros? Y esa es la situación que estaba viviendo un grupo de cristianos hace 2000 años. Cristianos judíos, cristianos ya convertidos al cristianismo. Hebreos. Y entonces el escritor a los hebreos, a los judíos cristianos, escribió esta carta y en el capítulo número 5 y versículo número 11 en adelante, él muestra la problemática, pero también muestra de parte de Dios la solución. Este mensaje tiene como título, y es para todos aquí, no pares de crecer. Y esa es la invitación, casi que la obligación. No pares de crecer. Amén. Por favor, ayúdeme a predicarle a su hermano, mírelo a los ojos y dígale, no pares de crecer. No pares de crecer. Obviamente los que estamos aquí ya no vamos a crecer más en estatura, de pronto en gordura, sí. Pero este mensaje está enfocado hacia tu crecimiento espiritual. En Cristo debemos crecer siempre. Dije que en Cristo debemos crecer siempre. Leamos entonces Hebreos capítulo número 5, versículo número 11 hasta el versículo número 14. Desde el 11 hasta que termina. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor así:
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Si tiene su Biblia de papel, subraya esa palabra, tardos. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿De verdad quiere crecer espiritualmente? ¿O solo financieramente? ¿Quiere crecer espiritualmente? Creo que esa es el área más importante en la que un cristiano como usted debería crecer. Porque si usted crece financieramente y no espiritualmente, los recursos le van a enloquecer y lo van a echar a perder. Es demasiado importante el crecimiento espiritual. Y tengo 3 consejos para ti así de manera rápida que arroja esta palabra. Número 1, para crecer espiritualmente necesitas disposición. Eso es lo primero que uno necesita para crecer espiritualmente. Si tú no estás dispuesto a crecer, ni Dios te va a obligar a crecer. Miremos el versículo 11. El escritor a los Hebreos dijo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces vemos ahí un problema. No es que no hubiera conocimiento, no es que no hubiera oportunidades para ellos de crecer espiritualmente, no es que no tuvieran Biblia, no es que no tuvieran iglesia, no es que no hubiera quien les explicara, sino que sencillamente, ¿qué pasaba? No les daba la gana de crecer. Y entonces, como dice ahí el texto, se hacían tardos para oír. Eso me habla a mí de indisposición. Qué feo es enseñarle a alguien que está indispuesto. ¿Sí o no? Qué feo es tratar de que alguien entienda cuando no quiere entender. ¿Le ha pasado cuando usted quiere enseñarle algo a sus hijos y están indispuestos? Los que son maestros de escuelas o de alguna cosa. Qué feo es enseñarle a alguien que está indispuesto. ¿Sí o no? Esa persona va a crecer. ¿Qué va a hacer con todo el conocimiento que usted le trate de transmitir? Lo va a coger como una hoja de papel y lo va a tirar. ¿Usted realmente quiere crecer espiritualmente y quiere crecer en Dios? Por favor, dispóngase. Dispóngase cada día. Dispóngase, porque nadie crece espiritualmente si no está dispuesto a ser enseñado por Dios. Por eso uno ve personas en la iglesia que pasa el tiempo y son espiritualmente los mismos con las mismas. Luchan con los mismos pecados de hace 10 años. Todavía no entienden lo que no entendieron desde el comienzo. Y le echan la culpa al pastor, a la iglesia, a los maestros de escuelas.
Conclusión, ¿qué es lo que hay en esa persona? Dice que quiere crecer. Es más, usted me puede decir en este momento quiero crecer, pero de pronto en el fondo no. Porque hay indisposición. Dígale a su hermano ahí, por favor, dispóngase. Dispóngase. La disposición es reconocer que todavía necesitamos aprender. La disposición es reconocer que todavía necesitamos cambiar. ¿Hay alguien aquí que necesita cambiar todavía? La disposición es reconocer que todavía necesitamos crecer. Dios te guarde de decir, no, como alguien dijo este año, escuché que dijo, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. Yo ya sé que Cristo murió por mí. Yo ya sé que mis pecados son perdonados. Yo ya sé que me debo portar bien y que hay salvación o condenación. Yo no vuelvo a la iglesia y no volvió. No mire para los lados porque no está entre nosotros, porque no volvió. Indisposición. Una persona que dijo, yo ya no necesito aprender. Yo ya no necesito cambiar. Yo ya no necesito crecer. Debemos, hermanos, todos los días acercarnos al Señor con un corazón humilde y decirle, Señor, reconozco que todavía tienes mucho, pero mucho que enseñarme. Aquí está tu Hijo. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu es una persona que cada día reconoce que necesita que Dios le enseñe, que necesita que Dios le corrija, que necesita que Dios le cambie. La palabra de Dios dice que al que se acerca a Dios con humildad, Dios no lo desecha, que al humilde Dios lo mira de cerca, al altivo Dios lo mira de lejos, que el humilde será exaltado y que el altivo será humillado. Seamos humildes y acudamos al trono de la gracia para pedir de Él enseñanza, sabiduría, conocimiento, instrucción, exhortación, palo, rejo, lo que venga de Dios, pero lo que se trata es de crecer. Dígale a su hermano, por favor, que está ahí, no pares de crecer, no pares de crecer. Porque es que cuando una persona, escúcheme bien, cuando una persona deja de aprender, deja de crecer. Cuando una persona deja de aprender, deja de crecer. Si usted ya se leyó la Biblia completa de pasta a pasta en un año, ¿qué debe hacer? No, ya la tengo, ya me la conozco toda. No, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno coge y lee algo que ya leyó en la Biblia y encuentra uno algo nuevo. Como dice nuestro Padre Espiritual, ve, mi Biblia no tenía eso y ahora apareció ahí. No es que le hayan escrito algo más, es que ella siempre tiene algo nuevo que enseñarnos en algún área de nuestra vida. Si tú dejas de aprender, dejarás de crecer. Si tú estás haciendo las escuelas básicas y quieres crecer, ¿qué debes hacer entonces? ¿Cuál es el siguiente nivel? O bueno, si tú no estás haciendo ninguna escuela en la iglesia, ¿qué debes hacer? Métete a las básicas, a aprender. Y después de las básicas, ¿qué? La avanzada, ¿cierto? Uy, no, pero las básicas, un año, ¿y qué? ¿Cuántos años duraste en el mundo pecando? ¿Qué es un año? Y después la avanzada, 2 años y medio, uy, no. Pero ¿cómo crece uno cuando busca aprender? ¿Sí o no? ¿Sientes que has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Sientes que has crecido a través de las escuelas? Gloria a Dios por las escuelas. Y gloria a Dios porque aquí ya tenemos candidatos
para que vayan y estudien en el seminario de las asambleas de Dios. Van a ser seminaristas, van a ser teólogos después de 4 o 5 años más. Y van a aprender y van a crecer. Y ya, terminó el seminario ya. No, ¿qué más sigue? Licenciatura en teología, si es por esa rama que se quiere ir. Otros añitos más, pero sigue. Porque el que deja de aprender, ¿qué? Deja de crecer. Un día, un maestro llegó a visitar a un hombre que le había dicho que quería crecer. Entonces, mientras conversaban, el maestro comenzó a servir café en la taza de ese hombre a quien estaba visitando y que había dicho que quería crecer. Y la fue llenando y la fue llenando y la fue llenando y llegó hasta el borde y siguió sirviéndole y siguió sirviéndole y empezó a derramarse el café sobre la mesa. Y el maestro seguía ahí echándole el café. Qué desperdicio para los que son cafeteros, tinteros, ¿cierto? Entonces el hombre sorprendido le dijo: maestro, pero la taza ya está llena, no le cabe más. Y el maestro respondió: exactamente así está tu mente. Tú crees que ya lo sabes todo. Y hasta que no vacíes tu taza, no podrás recibir nada nuevo. No se puede echar vino nuevo en odres. Te las das de muchos sábelo todo y que te las sabes todas. Espiritualmente hay mucho por conocer y hay mucho por crecer. Por favor, sea enseñable, sea humilde, sea noble. No pienses que ya por venir los domingos y escuchar los sermones que has escuchado ya es suficiente. No, siempre habrá en Dios algo nuevo para aprender. Pero Dios llenará el corazón y el espíritu de aquellos que cada día reconocen su necesidad. Amén. La disposición es el punto de partida para todo crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer? Entonces, ¿qué necesitas en primer lugar? Disposición. Y disposición para aprender, pero también disposición para que te enseñen. Y dentro de la enseñanza está la corrección. Dentro de la enseñanza está que te alineen nuevamente en el camino que de pronto vas andando mal. Acepta la corrección de tus líderes. Acepta la enseñanza de tus pastores. Acepta la enseñanza de personas que tú sabes que están un poquito más arriba de ti. Y examina todos los días tu corazón para que no te dé orgullo espiritual, que es el enemigo número 1 del crecimiento. Haz preguntas cuando no entiendas, porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y por no preguntar, se quedan siempre así. Y busca aprender siempre. De esa manera vas a crecer. Evita pensar que ya tienes todo lo necesario. Mantén una actitud siempre humilde delante de Dios, porque la humildad es la clave para el crecimiento. Pero hay un segundo consejo que quiero darte si quieres crecer espiritualmente, y es este. Para crecer espiritualmente, tú necesitas también nutrición. No solo disposición, sino también nutrición. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos en el versículo 12. Él hace una declaración bien fuerte y es para algunos por aquí también. Él dijo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó entre la enseñanza que se le dio a esa gente y cuando les escribieron esta carta? Yo creo que años, porque ahí dice después de tanto tiempo. La segunda necesidad para crecer espiritualmente es tener la nutrición adecuada. ¿Sí? Y entonces aquí el autor compara la vida espiritual con el desarrollo físico. Un bebé, ¿qué necesita para sobrevivir? La lechecita. Si usted le da una bandeja paisa, ¿qué pasa con ese bebé? Usted lo matan. Él necesita leche. ¿Cómo se considera usted espiritualmente hablando? ¿Es usted un bebé o ya es un creyente que necesita alimento sólido? Porque ¿sabe que necesita un bebé espiritual? Lo que dice el capítulo número 6, versículo 1, dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Un bebé necesita que se le diga que tiene que arrepentirse de sus pecados. Bebecito, arrepiéntete de tus pecaditos. Una persona ya que está creciendo espiritualmente y que ya es como madura espiritual, necesita que le digan eso. Y si usted necesita que le digan eso, no sé qué le pasó, pero dejó de ser adulto y se volvió niño espiritualmente. No creció, sino que decreció. ¿Qué dice el versículo 2? No, necesita que le hablen de la doctrina de los bautismos. Si usted no ha entendido para qué es el bautismo y que debe bautizarse, eres un niño y te voy a dar lechecita otra vez sobre el bautismo, papito. Pero si usted ya lleva tanto tiempo en la iglesia y ni entiende lo que es el bautismo, ni se ha bautizado, uy, hermano, ojo, porque se está convirtiendo en un fenómeno. Porque alguien físicamente que pasa el tiempo y no crece, ¿cómo se convierte? En una especie de fenómeno, y hay un síndrome llamado enanismo. Personas que crecen 20, 30 años y su estatura ¿cómo es? Chiquititos. ¿Cómo eres tú espiritualmente? No físicamente, yo te estoy viendo físicamente. ¿Cómo eres espiritualmente? Ay, no, hábleme de arrepentimiento, hábleme de bautismos. ¿Qué más dice la Biblia? La imposición de manos. Ay, óreme, tóqueme, pastor, porque si no, no hay presencia de Dios en mi vida. Eres un niño, eres un bebé, toca darte, imponerte las manos, pero a puño cerrado, a ver si entiendes. ¿Qué más dice? La doctrina de la resurrección de los muertos. Un bebecito que hay que decirle, oye, mira que Jesús murió y resucitó. Y como Él resucitó, entonces el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, también nos va a resucitar a nosotros en el día postrero. ¿Qué dice el bebecito? Ay, tan chévere. Pero si usted ya lleva tiempo en la iglesia y no ha entendido eso, que los muertos en Cristo vamos a resucitar, entonces estás convirtiéndote en un fenómeno espiritual. ¿Qué más dice? El juicio eterno. Versículo 2. ¿Sí dice así o no dice así? Sí. El juicio eterno. Si usted no ha entendido que hay un cielo para los salvos y que hay un infierno para los condenados, usted es un bebé, un niño. Y si usted vive pensando que esos son fábulas, que esos son cuentos y que lo que dice la palabra no es verdad, tú eres un niño, necesitas crecer. Necesitas nutrición. Y aquí en la iglesia, con la paciencia que tenemos, te podemos dar lechecita todo el tiempo que quieras. Tranquilo, ven a la escuela 1, a la escuela 2,
a la 3, a la 4, y si quieres repetir, tenemos repitontos que han hecho la 1 como 5 veces, que han hecho la 2 como 3 veces, algunos que llegaron a avanzada pero después se fueron para el mundo, les toca volver y empezar otra vez con la lechecita. ¿Qué se necesita para que crezcan? Nutrición. Nutrición, ¿sí o no? Muchos creyentes desean una vida espiritual fuerte, pero no se alimentan, no se nutren espiritualmente. En estos días alguien decía, uy, pastor, tan chévere que a mí Dios me use sacando fuera demonios, pero ni ora. Más bien los demonios lo sacan a él, pero corriendo. Escuche bien esto. Muchos creyentes desean una vida espiritual fuerte, pero descuidan el alimento que lo produce. Y la Biblia es el alimento más rico, más saludable. Alguien dijo que somos lo que comemos. Mírese por favor físicamente. Somos lo que comemos. Espiritualmente lo mismo. Somos lo que comemos. Si usted espiritualmente no alimenta su espíritu, sino que carnalmente alimenta su carne, usted no es espiritual, sino que es carnal. La madurez requiere una alimentación constante y profunda. ¿Cómo? Constante y profunda. Métasele a la palabra de Dios. Busque diariamente un tiempo no para leer la Biblia, sino para estudiar la Biblia. Venga los jueves a la oración y al estudio bíblico, porque los jueves el mensaje es un poco más sólido y es para gente que ya ha crecido espiritualmente. Péguesele a gente ya madura. Dije madura, no más dura. Péguesele a gente que ya es madura si usted todavía siente que es un niño. Pero ¿qué hace un niño criando otros niños? Si usted se le pega a un niño, usted va a salir con las mismas bobaditas y pataletas de los que son niños. Siempre mire hacia arriba y usted se dará cuenta que un día estará al nivel de esa persona a la que usted siguió. El que anda con niños amanece orinado. El que anda con sabios, sabio será. Y es increíble cómo los niños, ellos hacen sus pataletas. Y uno como pastor espiritualmente uno los ve. Pero como son niños uno los tolera. Lo increíble y lo insólito y lo que uno a veces le indigna es que creyentes maduros salen con unas bobadas. ¿Usted qué pensaría de mí si yo me pongo a hacer monerías acá y bobadas y me pongo a pararme en la cabeza y a dar botes y a... ¿Usted qué diría? Uy, el pastor se le corrió el champú, poco champú que usa. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque se volvió un niño. Se volvió un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso creo que lo dijo ¿quién? Pablo. Por favor, métasele a la Biblia. Lea literatura cristiana. Reduzca el tiempo que usted consume contenido que no edifica. Reduzca ese tiempo. No le está diciendo acabe con ese tiempo, no. Pero redúzcalo al máximo. Hágale preguntas al texto, a la Biblia, mientras usted la estudia. No, es que no la entiendo, es el decir de los niños espirituales. ¿Y qué estás haciendo para entenderla? No, pues nada, no la entiendo y me quedo así. No. Busque a conocer más
a Cristo cada semana. Y escuche esta frase: la profundidad de tu crecimiento dependerá de la calidad de tu alimentación espiritual. La profundidad de tu crecimiento dependerá de la calidad de tu alimentación espiritual. Para terminar este punto, ¿qué estás comiendo? ¿De qué te estás nutriendo para ser una persona espiritualmente saludable? Ustedes se están dando cuenta hoy en el ambiente político lo que se está presentando en nuestro país. Parecen niños. Ay, que no me dio la mano. Ay, que la camiseta. Unas niñadas de personas que quieren aspirar al cargo más alto en nuestro país. No solo de un bando, sino del otro, de todos, hasta del que está. Estamos entonces gobernados por niños y eso no conviene a nuestro país. ¿Está entendiendo? Si la iglesia del Señor quiere avanzar, y tú eres la iglesia del Señor y vamos a avanzar, ¿sí o no? Si queremos avanzar, por favor escúchame bien y no te olvides del título de este mensaje. No pares de crecer. Si queremos que más personas reciban el evangelio y nos acompañen a nuestras reuniones y a crecer como iglesia, por favor, encárgate de tu crecimiento espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que madurar para recibir a todos esos bebés y que no se nos mueran. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Porque ¿qué hace un bebé si le ponen otro bebé a un lado? Ambos se mueren de hambre. No pares de crecer. En tercer lugar, para crecer espiritualmente, tú necesitas no solo disposición, no solo nutrición, sino también hábitos. Amén, mis hermanos que están acá. Necesitas desarrollar hábitos. Y mire lo que dice el texto en el versículo número 14. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, subraya esa palabra uso, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué tienen ejercitado el discernimiento? Por el uso, por la práctica, porque han desarrollado hábitos espirituales. ¿Está entendiendo? Ahí la palabra más importante es uso. La madurez espiritual, escúchenme bien, hermanos, no se produce por experiencias aisladas, sino por hábitos constantes. Así como un atleta en el deporte que escoge desarrolla su fuerza y su musculatura y su agilidad y su destreza diariamente, un creyente va a desarrollar sus dones y sus talentos y sus habilidades espirituales ejercitando diariamente su fe. Yo no he visto a nadie que espiritualmente durmiendo logre algo. Es más, viene el diablo y ¿qué? Se lo devora. Porque cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Sí? Es así. ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto hablas con Dios de una manera seria y profunda? Los cristianos maduros no son necesariamente los más talentosos. Son aquellos que
a diario, por muchos años, han cultivado hábitos espirituales saludables. ¿Qué es un hábito? La repetición de la repetidera, dicen los expertos, que mínimo por 21 días. Yo creo que por más, pero mínimo 21 días. Si usted quiere desarrollar hábitos espirituales y crecer de verdad, ore aunque no tenga ganas. Porque casi siempre el ser humano no tiene ganas de orar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada de Dios. Su carne ya se quiere ir en este momento de este culto. No quiere nada de Dios. Ya está viendo aburrido el mensaje. Pero como la carne no se manda sola, ¿sí o no? O por lo menos la mía no, la de usted yo no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos para la iglesia, carnecita. Se sienta en la silla y escucha la palabra de Dios. Ore aunque no tenga ganas. Lea la Biblia aunque esté cansado. Porque en esto de los hábitos existen 3 etapas y yo no sé en cuál vaya usted en cuanto al hábito de orar, de leer la Biblia, de congregarse, de diezmar, de pertenecer a un grupo pequeño, de evangelizar. Etapa número 1, deseo. Si yo le preguntara a usted, ¿desea leer la Biblia más seguido? ¿Qué van a responder todos? Sí, claro, claro, sí. Pero dijo mi mamá, al pobre y al feo, todo se le va en deseos. Uy, no, yo quiero servirle a Dios. Uy, no, yo quiero consagrarme a Él. Uy, no, yo quisiera casarme. Uy, no, yo quiero dejar de pecar. Deseos. Pero después del deseo viene la segunda etapa, que es con la D también. Disciplina. Conviertan sus deseos, espiritualmente hablando, en disciplina. Y la disciplina requiere esfuerzo. Y la disciplina requiere dolor. Pregúntele a los deportistas de alto rendimiento, a ver si no les duele el cuerpo cuando están ejercitando algo nuevo. Les duele. Disciplina, disciplina, disciplina todos los días. Un hombre salió a un concierto donde un violinista ejecutó una pieza de música de una manera magistral. Al terminar, ese hombre fue y se dirigió al violinista y le dijo, uy, hermano, yo daría mi vida para tocar como usted. El violinista le respondió, yo ya di mi vida para tocar así. Yo ya di mi vida para tocar así. Y no se refería a morir físicamente. Hablaba de qué? De miles de horas de práctica, de pasar del deseo a la disciplina, al esfuerzo, al dolor, a que las yemas de los dedos se le rasgaran, a que el brazo se le durmiera de estar moviendo ese violín, tratando de que sonara. Y ahí entonces aparece algo bonito dentro de los hábitos espirituales y es el deleite. Ese violinista ya para él, ¿qué era tocar esa pieza extraordinaria? Un deleite. Tienes que llegar al punto en que orar sea un deleite para ti. Como dijo el salmista, mi alma se deleita en Dios. Tienes que llegar al punto en que sea un deleite, no un sacrificio leer la Biblia todos los días. Tienes que llegar al punto en que congregarte domingo a domingo, jueves a jueves, sea un deleite y no, ay, la famosa palabra toca. Toca ir a culto. Toca ir a la reunión, como si uno le fuera a dar juguetes y no vienen. Hasta ahora no lo he hecho. Ay, llegó la ofrenda, toca dar.
Es un deleite para ti dar una ofrenda, un diezmo en esta iglesia o una donación para Punta Brava. Ejercita eso. Es un deleite para ti pertenecer a un grupo pequeño, a un grupo de crecimiento integral. ¿Cuántos son felices en su grupo de crecimiento integral? Allá hay uno feliz, los demás infelices. ¿Y qué es eso de grupo pequeño? Eres niño, tienes que aprender lo que es eso. Estamos aquí. La excelencia del violinista no fue algo de una noche o algo mágico. Fue el resultado de hábitos diarios que le costaron. Hermanos, seamos sinceros, nadie va a desarrollar una fe fuerte por asistir a un culto cada mes. No. Yo que asisto a todos los cultos y a veces me siento débil. La madurez es el resultado de años de oración, de años de lectura bíblica, que se le acaben los ojos a usted, pero leyendo la palabra de Dios. Los que pasamos de los 40 ya sabemos que Biblia de letra pequeña ya no es para nosotros, ya toca es agrandarle la letra, Biblia más grande, pero toca. Después ya existen las Biblias con letra gigante, casi que una letra por hoja. Pero hay que hacerle, porque esa es la madurez, es el crecimiento, es el resultado de años de obediencia y de una comunión constante con Dios. Lo que tú eres, escúchame bien, lo que tú eres espiritualmente hoy es lo que has sembrado desde ayer. Esto es el resultado de lo que tú has hecho desde ayer, desde hace un año, 2, 5, 10. ¿Cómo te ves dentro de un año espiritualmente hablando? ¿Un gigante? ¿Un héroe de la fe? ¿O un bebechito? Que tengamos aquí en la iglesia que limpiarte el pañalito porque fuiste y caíste en pecado y te lo ensuciaste. La madurez espiritual es el resultado de hábitos santos practicados constantemente. Amén. El crecimiento espiritual no ocurre por accidente, es una decisión. Si tú no quieres crecer, no hay poder humano que te haga crecer. Sí hay un poder divino, pero Dios respeta tu libre albedrío y no te va a obligar a crecer. Y entonces pasará el tiempo, los días, meses y años, y serás el mismo con las mismas. Pero qué lindo es ver, como padre espiritual de muchos aquí, cómo algunos arrancan su caminar con Dios y con el paso del tiempo, algunos años, ya los ve uno presidiendo, ya los ve uno liderando, ya los ve uno que espiritualmente la gente los sigue porque tienen mucho de Dios. Gente que va creciendo, creciendo, creciendo porque tienen una vida espiritual saludable. Amén, amén. Y eso es para todos aquí. No hay quien tenga corona. Todos tenemos el mismo amor de Dios. Todos tenemos el mismo bautismo. Todos tenemos la misma gracia. Todos tenemos el mismo tiempo. Los creyentes de Hebreos habían tenido harto tiempo en el Evangelio, pero no habían alcanzado la madurez que Dios esperaba en ellos. Ellos habían confundido la permanencia con el progreso. No es permanecer. Es que yo llevo en la iglesia 30 años y has progresado en algo. ¿Qué estás haciendo para Dios? Ellos habían confundido el asistir con el crecer. Y eso no siempre es así. Y ellos habían confundido el conocimiento con la transformación. Y esa es otra cosa. Hay muchos cristianos de esta iglesia, no voy a hablar de otras, con una cabeza así. No porque hayan nacido así, ni mucho menos, no.
porque tienen en esa cabeza harto conocimiento, pero tienen unas manitos pequeñitas. Imagínese usted a su hermano que tiene al lado así, bien cabezota, y con unas manitos diminutas. ¿Usted se sentaría al lado de él? De pronto por misericordia, para orar por él, por ella. No, hermanos. Si ya eres un cristiano de años y ya tienes conocimiento doctrinal de muchas cosas, por favor, desinfla esa cabeza y que te crezcan las manos, porque hay mucho por hacer en el camino de Dios. Amén, amén. Y termino con esta pregunta. ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado? ¿Estás creciendo espiritualmente o estás estancado? Si queremos avanzar hacia la madurez, ¿qué necesitamos? Número 1, dígame, disposición. Número 2, nutrición. Y número 3, hábitos. Hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual día tras día. Y te dejo esta frase para que terminemos hoy bajo ese reto. Quien rinda a Dios todo su ser, no parará de crecer. Quien rinda a Dios todo su ser, no parará de crecer. De todo corazón y con amor, porque te amo, te digo, no pares de crecer. Porque lo que tiene salud, crece. Lo que tiene salud, se expande. Que tu vida espiritual sea tan buena que crezcas en todo.